¿Te has leído bien la última versión de la ley de competencia que pudiste encontrar, por lo menos de la que quiere apoyarse Mía? ¿Qué nos cuentas? Pues es un desastre absoluto y es un desastre a varios niveles. No solamente a unos pocos niveles, pero es un desastre absoluto a todo nivel. Es la arbitrariedad hecha ley, completa arbitrariedad. Y da un poder a la burocracia bastante fuerte y una capacidad de sanción también bastante fuerte a la burocracia. Tengo los montos aquí, los he estado calculando justo antes de venir, de exactamente qué multas te pueden poner. Ahora vamos a ver también por qué te pueden poner las multas, porque son bastante arbitrariedad. Como digo, es arbitrariedad pura, pero hasta dónde te pueden poner multas. O sea, es totalmente discrecional las sanciones. Mira, hay varios tipos de posibilidad de meter ley de competencia. Probablemente la mejor ley de competencia de toda la región la tiene Panamá. ¿Por qué? Porque no sirve. Porque no puede hacer nada. Porque no pueden hacer nada. De hecho, el que te tiene que poner una sanción es un juez. Como es un juez, se alarga. Y como se alarga, nadie presenta denuncia. Como nadie se presenta denuncia, nada pasa. Entonces, Panamá tiene ley de competencia y Panamá funciona como un tiro. Y es verdad, Panamá económicamente, o sea, probablemente lo van a destruir también. Como todo lo que funciona, lo destruye en cuanto lo toca a la izquierda. Pero en cualquier caso, todavía funciona aquel país y tiene una ley de competencia desde el año, no te sé decir exactamente el año, 94, quizá 95, quizá 96, pero uno de estos años. Y su ley tiene muchas críticas porque no funciona y es genial que no funcione, porque efectivamente los casos tardan mucho y los jueces casi nunca castigan. ¿Cuál es la ley de competencia que quieren poner aquí? Es una ley de competencia donde el juez, además de ser juez, es parte. El que te juzga, el que dice si has hecho una práctica, una mala práctica, ahora si queréis vamos a ver cuáles son las prácticas, pero el que te dice esta práctica no está buena, y el que te va a hacer una resolución sobre si eres culpable o no de esta potencial limitación de la competencia es la misma persona. Dentro de la superintendencia, ¿no? Van a crear una superintendencia. Es como que si Curruchiche le pusiera la sentencia al partido Semilla por levantar muertos. Claro, imagínate. O sea, ya no tienen salvación los semilleros. La ley dice explícitamente, creo que 2 o 3 veces, que la carga de la prueba está en ti. Tienes que demostrar ser inocente. Lo dice varias veces. Tienes que demostrar ser inocente. No te tienen que demostrar lo que tú eres culpable. Porque lo que te van a dar es un expediente, te van a decir, mira, te he hecho una investigación, así lo tienen en sus artículos de la ley, te he hecho una investigación, quien va a determinar, la investigación la hace el superintendente con su equipo, y quien va a determinar es un directorio que elige, son 3 personas, una la elige el presidente de la República, otra la elige el Congreso de la República, y otra la elige... el CACIF. Un rector universitario. Los rectores, sí, los rectores, creo que es... sorteo. Ese tercero... Un rector. Un rector por sorteo. Entonces esos 3 te van a decir, como 2 de esos estén de acuerdo en ponerte la multa, te la van a clavar la multa. 2 de esos son políticos. Claro, o sea, 2 de esos la son excusa políticos. es meter en un rector para que da la apariencia de ser académico. Y luego metes un voto, puedes votar en contra, ¿no? O sea, pueden decir 2, con que 2 digan sí, estás muerto. Y otro dice que no, pero el otro lo argumenta. Son 2 políticos. Y son 2 políticos, estás muerto, claro, efectivamente, se van a poner de acuerdo. ¿Qué multas te pueden poner? Te pueden poner una multa por práctica competitiva absoluta, que lo llaman, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, de 22 millones de quetzales. 22 millones de quetzales. Hasta 22 millones de quetzales. La ley dice hasta 200.000 salarios mínimos. ¿Cuáles son 200.000 salarios mínimos con el salario mínimo de 2024? 22 millones de quetzales. El año que viene serán lo que sea. Pues como va a subir el salario mínimo, pues estas multas también se van para arriba. Si son prácticas competitivas relativas, 11 millones de quetzales. Y luego, por incumplimiento te pueden poner 1.000 salarios mínimos al día, hasta que dejes de hacer la práctica competitiva. Es decir, es 1.000 salarios mínimos que son diarios. 110.000 quetzales al día. Toma ya, esto te lo puede poner aquí mis amigos de mis colegas de Semillas. Y el rango, a ver, yo te puedo aplicar desde un salario mínimo ese es el máximo, hasta 1.000. Pero ¿quién tiene, o sea, en base a qué criterios ajustas que a la sean gravedad, 1, 100, 1.000 y qué determina la gravedad? Hay varios, pero el importante es cómo de gravosa es la situación para el consumidor. O sea, cómo de fuerte es la práctica anticompetitiva que estás haciendo. Ese es el punto general. Luego hay detalles. Quisiera agregar algo ahí, porque lo interesante es que en otros países, claro, lo que termina pasando si impones una multa muy alta a una empresa y no puede pagar la multa, quiebras la empresa. Y entonces, curiosamente, reduces la competencia en lugar de fomentar la competencia. Es decir, la ley de competencia, que supuestamente va a fomentar la competencia, es una herramienta política que puede reducir la competencia. Y la mayoría de leyes dicen que la multa no debe de poner
en aprietos financieros que no debería de poder quebrar a la empresa. Es un principio Claro. El principio es como el principio tributario de no ser, ¿cómo se llama eso? De no ser confiscatorio, confiscatorio, ¿no? Eso es. Y Confiscatorio. en Guatemala no se contempla de ninguna forma así. O sea, en Guatemala vamos a amenazar la empresa privada con multas que si no las soportan, desaparecen las empresas. Ahora, ¿te das cuenta que esta ley... Os pueden poner, perdón, medio segundo, te pueden poner la multa de 22 millones de quetzales, hasta 22 millones de quetzales, y la multa por incumplimiento puede llegar a ser hasta de esos 110.000 quetzales al día, puede llegar a ser con un máximo de un año, de 365 días, 40 millones de quetzales. O sea, te pueden clavar mañana una multa de 62 millones de quetzales y fresh todos. Y la multa la 50% de la multa se va para el Ministerio de Economía, de lo que esto depende, y el otro 50% para el organismo judicial. También puede ser que entra un siguiente gobierno, si le invitamos a los semilleros a ser honestos, si esto es un arma político, si hoy día está en el gobierno semilla, incluso si sos semillero, ¿qué impide que el siguiente gobierno va a ser en contra de los semilleros y usa el mismo arma en contra de las empresas que se pueden vincular directamente al financiamiento y el apoyo a la semilla? Entonces, por ejemplo, CNA. Pero tal vez el punto es muy interesante lo que tú haces, porque en Venezuela justamente fue así. Habían controles e inspecciones constantes para hostigar y extorsionar a los empresarios. Cuando realizaban una verificación o inspección, tenías que paralizar la producción un día completo en una planta de producción, y tengo un socio que tenía una planta de producción en Venezuela y le empezaron a paralizar la producción una vez al mes, una vez a la semana, varias veces a la semana. Y entonces un secuestro del aparato burocrático por fines políticos. Y se nota lo mismo en el caso de Ecuador, con nuestro querido amigo, no, Correa no, Bolivia, con nuestro querido amigo Evo Morales. Entonces Evo Morales efectivamente defiende, implementa la ley de competencia en Bolivia, y ¿qué hace? Va detrás de la cervecera. Es tu ejemplo del cementero en Guatemala, pero va detrás de la cervecera. ¿Por qué? Porque estaba apoyando candidatos a presidente en las administraciones antes de Evo Morales, y era oposición a lo que era el socialismo siglo XXI de Evo Morales, y entonces empiezan las multas. Un año, 5 millones. Otro año, 3 millones. Siguiente año, 11 millones. Entonces van subiendo los montos, ¿verdad? Son dólares. Van subiendo los montos, y claramente es un impuesto discrecional que se usa para alinear los empresarios al poder de turno. Y creo que es muy... Si le pones atención un poquito a eso, te vas a ver quiénes son los alineados, y lo que decías, pueden ser muy grandes y alineados con ellos. Claro. Y a esos por supuesto no lo van a tocar, pero van a utilizar, y esto es la gravedad de lo que están haciendo y cómo se están cargando las instituciones guatemaltecas, que ya son débiles de por sí y las están destruyendo completamente. Y esta misma ley, si la terminan pasando, si en 4 años estos no están en el gobierno, la va a utilizar alguien más para ir contra ellos. Contra los que ahora están en el poder y están intentando destruir a la competencia. Entonces se quejarán de persecución política. Entonces tendrán razón, y cuando eso pase, diremos, pero la culpa es tuya. Como Única, esa ley que exclusivamente crearon del tuya. Ministerio Público, decís vos. No quería buscar paralelismos, pero evidentemente porque es que no soy experto en eso, pero evidentemente yo escucho vuestro podcast cuando no estoy en él, y sí, efectivamente estaba pensando en eso, por supuesto. Fíjate vos de que hay un abogado al que respeto mucho, y daba el ejemplo del péndulo, ¿vamos? Y el péndulo, por lo general, en realidad, en el tema de gobierno y de leyes, casi no se debería de mover. Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Pero cuando alguna de las dos fuerzas políticas, derecha o izquierda, lo jala mucho para un lado para que le convenga a él, cuando regresa, viene de forma muy violenta. Entonces, hay que entender que como voy a poner un ejemplo de la ley de arbitrariedad. La ley no te permite, en cualquier mercado en el que 2 competidores decidan unirse, hay que pedir permiso. No puedes unirte sin pedirles permiso. O sea, y te lo tienen que dar. Y si no te lo dan, es lo que ellos llaman una concentración ilegal. Cataclán, multa de estas de millones de quetzales. Eso dice esta ley. Y ahora dicen, bueno, ¿por qué te puedo denegar la concentración? La concentración es cualquier cuota de mercado que define. Cualquier merch, eso es. ¿Por qué te la puedo? Pues si confiere, puede conferir posición de dominio. Ahora vamos a ver también qué es posición de dominio. Pero esa es la menos arbitraria de todas. Y es bastante arbitraria. Pero las otras dos, ¿qué dicen? Si tiene o puede tener por efecto o por objeto
establecer barreras al acceso en el mercado. ¿Y cómo puedes saber el objeto de la concentración tú? Pues lo adivinas, supongo. El superintendente dirá, eso tiene por objeto eso. Ah, pero es que no lo tiene. Alguien te puede decir, no lo puedes probar que tiene por objeto eso. No importa, porque lo puede tener. Fíjate cómo está redactada la ley. La ley está redactada para ser necesariamente arbitraria. Ahora para mira, darle poder arbitrario al que está diciendo... Ahora sabe, ya tú lo dijiste, van a ir atrás de sus enemigos políticos. Si realmente fueran objetivos. En el cemento yo sí noto que hay una diferencia de precios, ¿no? Si tú quieres comprar el saco de cemento de Cementos Progreso... Perdón, quería comentar. Las concentraciones no son todas, son solamente si superan los activos totales más de 100 millones de dólares. Perdón, eso sí se me ha pasado. O 130 de ingresos anuales. Pero al punto que iba a ser, si vamos al cemento, los precios del cemento sí varían uno de otro. O sea, se sabe que Cementos Progreso es el más caro. ¿Me explico? O sea, es el más caro. Si tú quieres comprar uno más barato, hay. Y son bastante más baratos, ¿no? Pero no es así con el pollo. El pollo, todo el pollo vale lo mismo. A menos que sea el pollo importado. Todo el pollo nacional vale igual. Sea Piolindo, sea Piolindo, Pollo Rey o cualquier marca, vale exactamente lo mismo. El Tyson es el más barato porque es importado. Reír, pero del pollo no escuchamos nada. El huevo, es relativamente más caro que otros países. Y es de la misma industria. El huevo. Todos los cartones de huevo, no importa la marca huevo, Granja Azul, Avícolas Fátima, huevos de Misco, Mr. Huevo. Mr. Huevo, todos valen lo mismo. Todos los cartones valen 45 pesos el cartón ¿Y vos de 30 sabías, huevos. vos sabías o de, más, no recuerdo bien ¿Vos ahorita. sabías de que esa práctica se llama price fixing? Sí, es un pacto colusorio que hacen todas las empresas, o en Y este no, caso de la hecho, en gremial. Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es prohibido. De hecho, es perseguido, vamos. Pero aquí sí tendría que entrar la ley de competencia, ¿o no? Pues... O sea, No, pero ¿cómo ya, es el eso tema? ya está regulado y debe estar regulado en el Código de Comercio. Y creo que hay artículos que lo prohíben también. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que es algo sin dientes. Bueno, está bien, pero la ley de competencia tiene demasiados dientes, ¿no? Como vemos aquí. Y es un tema de arbitrariedad. Sí, Pero yo no he visto un sí, artículo de Plaza Pública que se vaya en contra del pollo. Y no. el huevo. Y el Ojo, pollo es más caro que en países eso te de lo afuera. comes. O sea, aquí Sí. tenemos problema de desnutrición. Bueno, también de vivienda, pero digamos, primero tienes que comer para poder construir. Luego vamos a hablar del problema de desnutrición porque le quieren poner un impuesto a los alimentos. Y nuevo. Y en un sitio donde tienes todavía algo de desnutrición. Entonces, pero eso supongo que lo vamos a hablar con la siguiente ley. Con el siguiente desastre de ley, que es la de alimentación. La ley anti-gordofobia. Bueno, no, la ley educagordos. La ley, le vamos a ponerle a esta ley, la ley educagordos. Pero mira una cosa, no puedes, como está redactada la ley, en las prácticas competitivas que ya no llaman ellos absolutas, que son las absolutas son las del libro de texto, no puedo fijar precios, como tú estabas diciendo, no puedo reunirme con Puedes hacer ciertos contratos. No puedo hacer ciertos contratos, pero en las relativas, y las relativas son especialmente sangrantes porque las relativas dependen de quién eres. Es decir, fíjate qué mal, cómo está redactada la ley, aunque esto sí es una práctica internacional, esto no es solo debate. Pero te dicen, bueno, depende de quién seas, te vamos a aplicar estas prácticas o no. Fíjate, ya cómo empezamos, qué dice la ley. Y ahora, ¿qué te dicen que puedes hacer? Si pones un precio demasiado alto, te pueden llegar y te pueden decir, estás abusando de posición dominante. Y si pones un precio demasiado bajo, te pueden decir que estás estrechando márgenes innecesariamente para destruir la competencia. Y esto te lo dice así, no puedes estrechar márgenes entre un insumo esencial, ahora también si queréis vemos que eso es un insumo esencial, y el precio del bien final si el objetivo es desplazar a otro agente. Es decir, si pones precios bajos, te clavo. Si pones precios altos, te clavo. Y además, si lo haces tú, no, porque tú no entras dentro de una práctica, de lo que yo puedo denominar como una práctica no absoluta, como una práctica relativa, pero tú sí, porque tú entras dentro de la práctica relativa. Fijaros hasta dónde llega la arbitrariedad. Cuando yo estaba hablando de arbitrariedad, que me había leído algunos de los artículos, no todos, yo ya había visto algo de esto, pero cuando ves toda la ley, cómo está redactada, está hecha, es un arma. La ley solamente es un arma. Como sí misma. Todos y cada uno de los artículos tienen por objeto darle poder al político y quedar desnudo, completamente desnudo, frente al político. Como dice, esto es lo que van a pasar ahora. Y te van a clavar hasta 60 millones de quetzales de multa si no estás alineado con el poder Irrelevante. político. Y lo que pasa, fíjate, es que como la mayoría de leyes en Guatemala, y a veces eso lo hacen también que no vienen con dientes y después le dejan los dientes a sus famosos reglamentos.
Y ahí es donde se vuelve más peligroso, ¿vamos? Porque mucha gente te puede decir, no, hombre, si esa ley no va con eso. Pero lo que pasa es que no saben leer. O solo leen los títulos, o solo lo hacen así. Pero como terminará en el reglamento. El reglamento no lo hace el Congreso. Exactamente. El reglamento es derecho ministerial, puro y duro, que lo saca el ministerio y luego ya le tiraremos un amparo de inconstitucionalidad o lo que sea, pero te lo tiran y te lo comes hasta que alguien ejerce una... Como dice Dani, el problema es que el empresario siempre es culpable. Si cobra más, si cobra menos o cobra lo mismo, que sería colusión. y creo que... Con nada están contentos. Sí, y creo que, bueno, dijo que sí estaba parecido a las leyes en otros países, pero hay una cosa peculiar en la ley guatemalteca o la propuesta de ley guatemalteca que no se contempla en otros países, que efectivamente como el empresario per se es culpable también de concentración de mercado, es decir, si tú tienes una alta cuota de mercado y ellos definen qué es un mercado, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿el mercado de aceite es el mercado de aceite de girasol o aceite vegetal o aceite general o grasa? ¿Verdad? Todos son sustitutos y no queda claro cuál es el mercado objetivo, porque no hay tal cosa en la economía, en la vida real, como un mercado objetivo. ¿Quién va a determinar qué es el mercado? El propio superintendente. Entonces, esa arbitrariedad está, digamos, permea en todo lo que hace esa superintendencia. Y ahora viene lo grave. Cuando hay concentración, cuando hay una alta cuota de mercado, tú año a año como empresa tienes que ir a la superintendencia a pedir permiso para aumentar tu cuota de mercado. Es decir, tienes que contratar como empresa un ejército de abogados y economistas para probar al superintendente que lo que tú haces es crear valor para el consumidor. Señores, si ya estás vendiendo al consumidor y el consumidor lo compra voluntariamente, significa que estás generando valor. No hace falta que un superintendente pase a un juicio de que, en este caso sí y en estos casos no. Es una tontera. Una pantomima de juicio, porque no es un juicio. Te hacen una audiencia. Y la audiencia es, después de que has tenido todo el tiempo del mundo para armar una investigación, te notifican y en 15 días tienes la posibilidad de armar una defensa. En 15 días. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente la defensa tiene que ser preventiva. Yo ya sé que estos me van a clavar. Como ya sé que me van a clavar, no sé si eso se puede decir aquí, pero bueno, yo sé que esto van a ir a por mí, y como me van a atacar y me van a ir a por mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contratar un ejército de abogados para que preventivamente, y cuando sepas que estos tipos que no me van a dar tiempo para defenderme, para armar una buena defensa, tener el ejército de abogados ya preparado. Pero da igual que tenga incluso el ejército de abogados preparado, porque lo que hacen es escucharme, no juzgarme, ni me juzgan delante mía, solo me escuchan, después se reúnen en privado y dicen, ¿lo clavamos o no lo clavamos? Sí, pues dale. ¿Cuántas veces habéis escuchado que esto no va a ser penal? ¿Cuántas veces habéis escuchado en el debate público? Pero si criminal con 60 millones de multa. Bueno, pero espérate, porque los 60 millones, y eso no agota la vía, esa es la vía administrativa. Después te viene la vía penal. Y sí, esta ley contempla un cambio en el Código Penal. Y meten el delito de acaparamiento. Es acaparamiento, y te meten por acaparamiento de artículos de primera necesidad o con el objetivo de subir el precio. Sabe Dios, otra vez, ¿quién determina? Por lo menos esto lo determina un juez. Menos mal, cuando es penal, por lo menos no es el tipo de semilla. El burócrata. El burócrata, menos mal, porque claro, si ya metes burócrata el tema penal, pero bueno, ya te meten en la ley esto. Y te dicen que la exportación o el acaparamiento, de 6 meses a 3 años de cárcel y multa de 250.000 quetzales. Eso por acaparamiento. ¿Acaparamiento qué es? Pues yo qué sé, pandemia y papel higiénico en casa, yo qué sé. Sí. En teoría cualquier inventario, si cualquier te fijas, inventario puede ser un acaparamiento. Pero está repleto de falacias económicas, porque lo que dice es que, claro, alguien que acapara está reduciendo la oferta, cuando en realidad no es así. Está reduciendo la oferta hoy, pero si quiere lucrar, tiene que vender mañana. Y entonces aumenta la oferta mañana, y la especulación no se tiene que demonizar, y esta ley lo demoniza. Yo tenía el debate con Carlos Barreda de la UNE, que tenía justamente uno de los autores de esta ley, y él dijo, no, es que el problema es que esta ley solo es administrativa. No hay nada penal. Yo dije, no puede ser, si ahí mismo contempla no sé cuántos años de cárcel por este delito de acaparamiento. Espera, que hay otro. Y él dice que si mía todavía es peor, porque quiere enmendar esta ley y meter prácticamente cualquier infracción administrativa de ley como un delito penal. Así dicen.
Así dice. Práctica colusoria, que es lo que hablamos del huevo. Lo que acabamos de hablar de. Y también, pero en el caso concreto, pero también en el caso general, lo que ya persigue la ley administrativamente. Práctica colusoria, cualquiera que acuerde, concierte, coordinen posturas o ofertas, prisión de 1 a 6 años, más multa. Y por último, además de todo esto, de que también sí penalizan, o sea, multa y hasta 6 años de cárcel, sí, te meten. Y luego, pues se recetan 20 millones de quetzales. ¿Qué os parece? Una buena receta, que está de moda también. ¿De presupuesto dices tú? Esta ley te dice, el día 1 tienes 20 millones de quetzales así para la superintendencia de Chunche. Y luego ya tienes tus presupuestos que vas a hacer, que como cualquier otra institución supuestamente independiente. Aquí llaman autónoma o independiente, cualquier cosa que... Y luego te dicen que depende del Estado. Entonces, ¿qué independiente es esto? Pero, no, y es autónoma, pero el presidente pone a una persona, el Congreso pone a otra persona. Y si te das cuenta, es siempre lo mismo. Es autónoma en cuanto a funcionamiento. Es siempre lo mismo, vamos. Utilizaron el MP como una policía judicial y policía secreta, que hacía investigaciones mal hechas e ilegales. Sí. Después empezaron a hacer lo mismo con la SAT, que un limitadito ahí hasta quiso hacer un allanamiento en una embajada, en la Embajada del Vaticano, para ser específicos. Ahora ya van por querer crear también su policía de la empresa privada para lo mismo, para ir a abusar y estar jodiendo a la gente. Yo creo que el pueblo guatemalteco sí tiene que saber, y es muy importante de que nos demos cuenta qué es lo que quieren hacer, y es controlar hasta la forma en que la gente se gane el dinero honestamente. Y no podemos de ninguna forma quedarnos callados y tampoco permitir que le vayan a querer cambiar los nombres, así como cambiaron el nombre del aumento al presupuesto, se lo readecuación, readecuación. Pero es clave lo que dices, y ¿sabes por qué? Esta ley es sumamente popular. ¿Por qué es popular? Va a dar trabajo a economistas, va a dar trabajo y ingresos a abogados. Bueno, podrían ustedes ser el superintendente y el intendente de los primeros, ¿ya viste? No somos guatemaltecos. No somos guatemaltecos. Pues ahorita los hacemos guatemaltecos. Y entonces, economistas encantados, abogados encantados, y el Estado y los congresistas y el Ejecutivo encantados, porque es un arma para controlar la libre empresa. No solo eso, también para poder extorsionar a la libre empresa. Claro. Porque van a llegar los señores de diferentes lugares. No, va a crear corrupción, eso es claro. No se va a crear corrupción, eso es clarísimo. Exactamente. Imagínate que ni siquiera la empresa, imagínate que tienes a un empleado molesto, que en redes sociales dice cosas que no debe, del gobierno. Levantas el teléfono y fuera ese tipo ahora mismo. Cállalo.